Buenas tardes y bienvenidos, Versión de Arte. Estamos en Irún, en las salas Menchugal, y como invitada especial, pues a la artista Pilar Soberón, gran amiga. ¿Qué tal, Pilar? Hola, Egunon, muy bien. Pues aquí tenemos tu cartel que anuncia esta nueva idea que has tenido para explicarnos nuevamente esa manera de crear muy land art, muy naturaleza viva, y donde pues en una sala cambia de actitud porque no deja de ser una acción que construyes especialmente para una sala, que es lo que vemos aquí hoy mismo con el título, además, el jardín vertical, y bueno, y donde tú realmente estudias mucho el lugar, el espacio que nos ocupa, y donde vas a introducir herramientas de trabajo, fotografías, vídeos, minerales, en fin, tú nos lo vas a contar muy bien, y además vamos a hacer ver a nuestros telespectadores el montaje de esta sala. Y explícanos sobre todo dónde salen estas ideas y cómo te podríamos definir, Pilar, que eso es lo más difícil quizás, ¿no? Decir que eres un artista land art es decir demasiado unismo, pero quizás sí vamos bien por ahí, ¿no? Sí, bueno, en cierta manera es un land art, pero muy a mi manera. Es un trabajo que nace en la naturaleza, realizando en espacios naturales una serie de acciones, performance, que se recogen en vídeos, en fotografías, en dibujos, y que retornan al espacio expositivo transformándose nuevamente en distintos formatos, haciendo una combinación de distintas técnicas y materiales, con lo cual es un trabajo que puede parecer en ocasiones fotográfico, en ocasiones escultórico, pero sí que hay como una necesidad de beber una fuente de la otra, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque hay muchas fuentes en la sala, pero sí que hay esa necesidad de que sea transdisciplinar, ¿no? Eso es. Bueno, estaba mirando ahora que decías la fuente. Quiero que ustedes se den cuenta de que, Pilar, lo que es arriba y abajo lo tenemos desordenado. Porque aquí, por ejemplo, esta foto la vemos puesta boca abajo casi, ¿no? Y bueno, y realmente estamos en un estudio, un mosaico, donde nos presentas, es una de las obras, un mosaico de 84 piezas, me parece, ¿no es así, Pilar? Y donde nos hablas de una historia, de un lugar muy particular tuyo, donde existe una fuente, donde los minerales los vas moviendo en función de ¿qué? Bueno, el lugar en sí es un lugar que me apetecía subrayar, su presencia y la importancia que tiene como elemento vital, el agua, y también toda la serie de transformaciones que sucedían en su superficie como un cosmos en movimiento, ¿no? En ese momento hay una serie por eso se llama Salis caprea, bosque isotrópico, Salis caprea, porque recoge de alguna manera todos los aconteceres que sobre la fuente suceden, ¿no? Es decir, hay una serie de semillas que en ese momento fluyen, que conforman formas un tanto cósmicas, o hay también la idea esta de continuo movimiento, ¿no? Lo que más me atraía era presentarlo para el espacio de una forma muy abierta, muy dinámica, como es esta idea de la isotropía, ¿no? Es decir, esa cualidad de movernos en cualquier dirección, igual que el agua, ¿no? Que se desplaza de un modo muy aleatorio, ¿no? Entonces, el mosaico fotográfico está compuesto por imágenes que están alineadas o que se suceden de alguna manera siguiendo esta especie de caminos que tienen ese discurrir isotrópico. Bueno, y por eso, de ahí el que veamos, por ejemplo, esas imágenes a veces invertidas a propósito, y donde no, que ese fluir del agua, además caprichoso, porque va donde quiere y donde la naturaleza, pues por ella misma fluye, ¿no? Y necesita ir hacia esa dirección. Vamos a ver esta obra preciosa, por cierto, donde realmente ha llamado la atención su forma circular. Es un collage en realidad de imágenes que tú has manipulado, y donde vemos un pentágono, unos pies, unos minerales, en fin, el cielo reflejado en el agua, y como se titula la obra, nubes de pozo, ¿no? Pozo de nubes. Pozo de nubes, ya lo digo al revés. Pozo de nubes, que es un poco el título también de la exposición, ¿no? Odei Puchua. Jardín vertical en su segundo texto. Bueno, sí que tiene como característica principal el formato circular,
pero también me parece interesante la manera de disponer los elementos, es decir, otra vez parte de ese trabajo en la naturaleza, donde se ve cómo las piedras, los minerales se han instalado en los bordes de esas fuentes, pero esta vez la fuente la he recreado a mi manera, otra vez, porque la disposición es un pentágono, es decir, es irreal, la fuente no existía así, pero sí existían esos fragmentos donde yo había hecho esa intervención. Y sí que me apetecía, de alguna manera, contraponer al fluir del mosaico anterior, ¿no? Estas imágenes que discurren en el espacio de una manera tan dinámica, contraponerlo con un momento en el que te detienes y observas, ¿no? Observas y observas hacia adentro en el pozo y a la vez observas hacia arriba, porque en el pozo se refleja el sol que se convierte en luna, y esta especie de discurrir en vertical, ¿no? Esa profundidad que coge, pues era lo que me apetecía. Sí que es una observación mucho más detenida de ese instante, ¿no? Y era un poco la idea esta de frenar de alguna manera el dinamismo que cogía la instalación fotográfica también en la propia sala, la sala blanca de Menchugal. Exactamente, porque es cierto que ha sido una gran labor la que has realizado para visualizar cómo colocar la obra, cómo mejor le va a esa obra, la pared, la altura, la iluminación. Aquí vemos, por ejemplo, esta instalación donde ya tenemos un vídeo, ¿no? Y donde el mineral irrumpe, pero a la vez construye con la imagen, pues, su personalidad, ¿no? Sí, la pieza es un poco, pertenece a una serie, la serie de alabastros azules y blancos que se titula Inanna, y sí que hay piezas que están dispuestas, bueno, algunas de ellas como en parejas, conformando pequeñas instalaciones, ¿no? Que intervienen sobre la propia pared y sobre el espacio de una manera, de nuevo, muy dinámica, es decir, son piedras, son piezas que se convierten en escultura, pero que a la vez están construidas de una manera que sí que chocan con la idea de piedra y monumento que tenemos como concepto clásico de escultura, ¿no? Efectivamente, porque la escultura, decíamos, que en la presentación lo comentaba, ¿no? Bueno, usábamos la piedra tallada para una columna, para un friso en la entrada de una iglesia, en el altar, y donde la piedra realmente era la materia que resistía en el tiempo, ¿no? Y que narraba a su vez, pues, el tema que ocupaba, pues, la explicación del lugar, ¿no? Pero claro, aquí tenemos piedras donde las colgamos, donde me imagino que la forma de colocarla, si a veces hay un texto, no, porque por ejemplo esta no tiene, pero tenemos un poquito más para allá, que nos lo va a mirar ahora Xavi, algunas que llevan algún nombre tallado y donde tú haces una referencia, alusión a artistas que han trabajado pues justamente ese gesto, ¿no? De escribir algo y de decirnos, pues, el momento vanguardista de lo que es la acción, ¿no? Del artista. Hay como dos cosas, ¿no? Que quizás la piedra de por sí refleja en la serie de piezas, y quizás lo más interesante sea, por un lado, la vivencia que tiene el propio material, la piedra y lo que en sí ya ha grabado dentro por el paso del tiempo, la sedimentación, el color azul de la anhidrita, es decir, las sales que tiene en el contorno, toda esa idea de tiempo geológico que ya lleva inscrito en sí como material, y por otro lado que refleje, que la piedra sea el lugar donde se escribe y se nombra para recordar, rememorar y también para dar presencia, ¿no? La importancia de rescatar todo este trabajo que surge en la naturaleza. También históricamente, cuando nació el Lanart, era esta idea de salir del espacio expositivo, de romper la idea esta de caja de exposiciones blanca y utilizar otros formatos de exposición, ¿no? Otros formatos para trabajar. Y en ese momento el paisaje se convierte en el elemento, digamos, en el lienzo en blanco donde trabajar. Y ahí sí que yo había realizado, bueno, una serie de acciones donde escribía texto directamente en la nieve, y al encontrarme en el alabastro esta cualidad tan efímera, porque es un material muy, muy dúctil, muy suave, se deshace en la intemperie, y encontrarme esta cualidad de que se convierte en polvo de nieve casi al tallarlo, bueno, pues me recordaba un poco estas acciones en la naturaleza, ¿no? Donde yo escribía conceptos y nombres de artistas que se repiten en el alabastro aquí, intentando de alguna manera plantear, dar nombre a unas ideas, aunque sea de una manera efímera, ¿no? Porque en el momento de escribirlas el viento soplaba y volvía a desaparecer el texto. Y esta idea de obra de arte efímera, inscrita en su propio espacio y tiempo, era lo que me atraía, ¿no? Es decir, no hacer algo perpetuo.
Pero qué difícil, Pilar, porque mira, estás hablando, vamos a pasar por el pasadizo este de aquí, estabas hablando de que, bueno, trabajo directamente con la naturaleza, ¿no? Yo acudo a ella, me enamoro de ella, intento dialogar con ella, pero claro, luego tengo que explicarlo y tengo que traerlo a una sala arquitectónica, cuadrada, rectangular, y esa emoción pues también tiene que ser muy difícil. Tú tienes que sufrir un choque entre cuando trabajas en la propia naturaleza y luego cuando quieres emocionarnos pues con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Con una sala y con unas paredes y con lo que es, pues bueno, la vida del día a día nuestro cosmopolita, ¿no? Qué difícil, ¿no, Pilar? Bueno, de alguna manera es acercar el trabajo que sucede fuera, que a veces también es un trabajo de taller, pero sí que hay un planteamiento de volver a construir, ¿no?, de bricolaje con esos elementos, pero en un espacio in situ, ¿no? Y más en este caso donde todo el proyecto se ha llevado a cabo de acorde muy a las características del propio espacio, ¿no?, de la propia sala Menchugal. Entonces sí que es de agradecer también la disposición del Ayuntamiento y de la comisaria, que eres tú en este caso, a prestarse realmente a un planteamiento tan contemporáneo y tan vanguardista. Es decir, el artista trabaja in situ, la mayoría de las piezas se van a llevar a cabo, se van a instalar en ese espacio y se van a construir un poco dependiendo de ese aquí y ahora, ¿no? Entonces lo que requiere es una mayor disposición y colaboración, y intentar acercar estos planteamientos tan vanguardistas o estas maneras de trabajar tan originales a entes pues quizás acostumbrados a otro tipo de trabajos, pues es difícil, ¿no? Pero es muy de agradecer que nos hayan abierto así las puertas, ¿no? Ha sido un placer poder traerte, Pilar, lo sabes perfectamente, nos conocemos y me hace mucha ilusión tenerte aquí en Irún. Yo lo que quería es que nos cogiera un plano, Xavi, de este perfil de esta obra, porque si no la miramos un poco por su perfil, no podríamos ver que has pegado unos minerales que trajiste de la India, además. Y esto es una foto donde has dibujado. Es un collage, además, una construcción a partir de unas fotos y luego tienes, en fin, una historia muy bonita con Oxy, que se llama así la obra. Sí, la obra se titula Oxy. Oxy es una fotografía que ha sido dibujada y que tiene también incrustaciones de amatistas, y lo que de alguna manera me atraía era representar esta vida animal, porque se convierte como una especie de serpiente, medusa o algo así como muy extraño, ¿no? Esta especie de creación en movimiento que es la propia vida, ¿no? Y bueno, traerlo a presencia de maneras muy distintas. Entonces, que sea una fotografía como soporte de dibujo es una cualidad que suelo utilizar ya últimamente, y que ese dibujo a la vez vuelva a tener esculturas encima, que vuelva a tener objetos, que vuelva a tener piedras, como es este el caso, también es otra de las maneras en las que suelo trabajar. Por aquello de que siempre acabo, porque en mi propia formación es así, ¿no? Es decir, hay elementos de escultura, de dibujo, de fotografía que se mezclan, ¿no? Y quizás ese romper los límites es esa libertad del arte que tiene para, de alguna manera, para expresarse, ¿no? Bueno, qué sueño más bonito. Y terminamos con la imagen de la recolecta, ¿no? Aquí tenemos un texto maravilloso escrito para el catálogo de la exposición de Pilar Suero, Francisco Javier San Martín, nada menos, nuestro gran historiador, y habla, el título de su texto justamente es la recolectora, ¿no? ¿No es algo así? Efectivamente. Y entonces aquí tenemos estas semillas que yo te he visto como una por una las has ido colocando en esta estructura geométrica o redonda, y donde, bueno, pues cuéntanos, porque realmente es una obra importante porque caracteriza mucho tu personalidad, Pilar. Sí, los elementos que utilizo en este caso son amentos de álamo, es decir, son las propias semillas que luego el árbol disemina en su etapa, ¿no? Y lo que hago es recolectarlos, por eso Javier San Martín titula el texto como recolectora, porque sí que continuamente recojo todas esas maravillas que la naturaleza nos da, y nos da en cualquier rincón, no hace falta, y estación, no hace falta subir al monte más alto para encontrar una maravilla, ¿no? Entonces lo que hago es recolectar distintos elementos que según la ocasión o según el espacio, pues lo que hago de alguna manera es conformarlos, ¿no? Sí que a veces los utilizo creando espacios donde la gente entra adentro, o espacios donde se puede de alguna manera respirar un poco ese aroma, ¿no? Sí que el propio aroma de la semilla acaba siendo embriagador,
Y bueno, en este caso lo he dispuesto en una forma circular, también aludiendo a esa idea de círculo como lugar y vacío en el espacio, ¿no? Porque en la naturaleza y otro pozo, y también hay elementos que que también estoy trabajando con referencias al cromlech, ¿no? Ese espacio sagrado circular, ¿no? Que de alguna manera señala algo, ¿no? Sí que es en este proyecto que se llama Elysium Planitia. Sí que nació un poco de la idea de crear esta idea de jardín vertical, ¿no? De espacio, de vegetación, de flora, pero que en vez de situarse en el suelo, el plano horizontal donde naturalmente lo encontramos, presentarlo volteado, ¿no? En la pared, en la sala de exposiciones. Y era un poco el planteamiento original que traíamos al ayuntamiento, es decir, vamos a hacer una exposición y partimos de esta idea de crear in situ este jardín vertical. Y es un poco la pieza que, por su filosofía, ha conformado el resto de la sala. Efectivamente. Pilar, tenemos que cortar ya porque, son 20 minutos. Siempre es poco tiempo. Y además yo creo que está bien que dejemos algunas cositas que nos quedan por hablar para que ustedes pues acudan a ver esta exposición preciosa en Irún, horario viernes y sábado de 6 a 9 de la noche y domingo por la mañana de 10:30 a 1:30. Me parece que son esos los horarios. Pero bueno, si no, entren en la página del ayuntamiento y ahí verán que está muy bien indicado todo. Hasta el 12 de mayo. Yo creo que es una ocasión perfecta para conocerte mejor, Pilar. Tienes otra exposición, por cierto, en el Aquarium de San Sebastián, con una instalación preciosa, que hemos estado además con mis niñas y hemos visto tu obra. No paras, estás a tope ahora. Sí, ha coincidido así. Es una maravilla poder trabajar en el espacio in situ, porque es donde realmente las obras cobran vida. Y de alguna manera sigue siendo también pues esta progresión en el espacio y en el tiempo, ¿no? Con la que me gusta trabajar. Nuevas tendencias ya no son tan nuevas porque realmente el arte avanza y a pasos agigantados y rapidísimamente. Un artista que realmente nos ofrece pues las últimas vanguardias y donde Pilar Soberón se encuentra a gusto en ellas y disfruta haciéndonos disfrutar también. Así que muchísimas gracias, Pilar. Sigue así porque tenemos mucho interés en conocerte más y sobre todo esa capacidad tuya de investigación y de exploración, y poder luego con tu manera de exponer pues también contagiarnos de esa emoción tuya. Muchas gracias, Pilar. Es que ricascos. Y acudan a ver arte. Gracias.